Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Sheraton Santiago. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en mi jardín. Saludo a los radiovidentes del norte que nos escuchan y nos ven en Antofagasta, también a los que nos siguen en la región metropolitana, en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, y más al sur, a los queridos radiovidentes de la frontera en la ciudad de Temuco, y aún más al sur todavía, los radiovidentes patagónicos que se integran a la transmisión de Desde el Jardín a través de las antenas de Radio Polar de Punta Arenas. Estoy caminando en esta tarde casi veraniega, diría yo, por el jardín, y estoy muy contento, querido radiovidente, esta tarde, porque hoy día me he encontrado con un amigo del jardín. El jardín tenemos algunos amigos, algunos habitués del jardín. Incluso vienen a veces y me ayudan a cultivar, a plantar, a regar, o me traen especies de sus lugares. Y aquí tenemos a un gran amigo del jardín. Él viene de España, viene de Madrid. Ya estuvo en el jardín más o menos a comienzos de año. Es José María Lasalle. Vamos a dar su presentación formal primero. Su currículum vitae. Aunque según el poeta Diego Maqueira hay que tener más vitae que currículum. Yo creo que él tiene las dos. Tiene currículum y tiene vitae. Es doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Cantabria y Carlos III. Fue director del Centro de Estudios Hispánicos de Iberoamérica. Fue secretario de Estado en Cultura, secretario de Agenda Digital, que sería más o menos como ministro de Cultura acá. Es autor de numerosos ensayos, algunos extremadamente interesantes y provocadores, diría yo. Uno es la civilización artificial, también el ciberleviatán. Él es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Coromilla y está con nosotros hoy día, esta tarde, en el jardín. Querido José María, qué gusto de caminar contigo esta tarde. Ya nos vamos a preparar luego. Tengo acá todo para que nos preparemos un rico pisco sour cuando caiga más la tarde. Pero estoy muy contento de estar contigo aquí en mi jardín. Y yo muy contento de volver a él, Cristian, y verlo que está tan crecido, tan hermoso, ahora que además viene todo este de final de la primavera y comienzos del verano austral. Y para quienes venimos de la fría Europa, encontrarnos con este jardín tan florido es siempre reconfortante. Y mucho Uy, tiene que ver con el jardinero, que lo cuida, que lo mima. Veo que no le dejas momento para que se fatigue ni que descanse demasiado. Así que está bellísimo. mira, es que yo quedé obsesionado con la última frase del Cándido de Voltaire, cuando él dice, hay que cultivar el propio jardín, y he tratado de seguir al pie de la letra esa recomendación de Voltaire, ¿no? Es importante esa recomendación de Voltaire, hay que cultivar el propio jardín. Nunca como hasta ahora. Ya, ya en la época de Voltaire la puso en circulación después del famoso terremoto de Lisboa, que rompió buena parte de los ideales de la Ilustración cuando ésta comenzaba con todo su empuje a querer cambiar la cultura de Occidente. Y ahora estamos también sometidos a un escenario muy parecido a aquel. Buscamos la esperanza y la esperanza la tenemos que encontrar dentro de nosotros mismos. Por eso hay que cultivar nuestro jardín y hacer currículum y vita. Currículum vitae. ¿Cuál sería nuestro terremoto o posible terremoto o nuestro accidente? Como dijo alguna vez Paul Virilio, el urbanista que tú conoces tan bien, cuando uno lee tus libros se da cuenta que en
entrada en la revolución de la inteligencia artificial, en este cambio de paradigma del que hablamos en el programa hace casi un año atrás, o sea, una de las posibilidades es que ocurra un accidente. La otra es que la inteligencia artificial se ponga al servicio del humano, se ponga al servicio de los valores de nuestra civilización. Pero ¿cuál sería el posible accidente del que hablaba Virilio de nuestro tiempo, José María? El accidente es que se produzca en un entorno de absoluta dependencia tecnológica del ser humano, cuando renunciemos a la capacidad de entender y de vivir empoderados sobre la tecnología, ésta se tome la revancha, entre comillas, o la venganza de dejarnos desprovistos de todo lo que nos está ofreciendo, que se produzca una especie de apagón tecnológico que someta al ser humano a enfrentarse otra vez al reto de tratar de redescubrir cómo quiere ser libre y responsabilizarse de su libertad en el mundo, a la vista de todo lo que estamos entregando diariamente a una dependencia utilitaria de los servicios que nos brinda la revolución digital y particularmente la inteligencia artificial. Ya no podríamos entender el mundo contemporáneo sin la inteligencia artificial. ¿Y qué pasaría si ésta se apagara o si cobrara conciencia y decidiera tener una autonomía tan intensa como para darse cuenta que el ser humano es prescindible? Ya vamos a hablar de esa conciencia que pudiera tener, aunque nos parezca digno de una distopía, la inteligencia artificial, pero quiero detenerme en el tema de la libertad. Tú eres un liberal, escribiste un ensayo sobre la democracia liberal herida, ¿no? Herida en un ala, herida por distintas situaciones que están ocurriendo hoy en el mundo, pero ¿está en riesgo la libertad? Y desde la mirada de un liberal como tú, un liberal profundo, un liberal que viene de, yo diría, un humanista liberal o un liberal humanista, ¿estaría en riesgo la libertad? ¿Está en riesgo la libertad hoy a partir del desarrollo tal como se está dando la deriva del desarrollo de la inteligencia artificial, lo que está en curso hoy? Sí, yo creo que yo escribí un ensayo que has mencionado ahora, que es El liberalismo herido, que se publicó en 2021 y que va viendo, por desgracia, confirmadas muchas de las advertencias que en esa obra planteaba sobre los retos y riesgos que pesaban sobre el futuro de nuestra libertad. Creo que el ser humano está delegando buena parte de su agencia natural sobre la gestión del mundo a la inteligencia artificial. Estamos delegando esa responsabilidad en manos de actores tecnológicos que a su vez están ligados a grandes corporaciones que son el verdadero poder que en estos momentos opera con más fuerza que los propios estados, y el papel que el ser humano, individualmente considerado, tiene en todo este ecosistema tan complejo es cada vez más pequeño y por tanto está más expuesto, salvo en una búsqueda estoica o epicúrea de un refugio vital donde poder recrear una libertad interior a la manera de Spinoza, es cada vez menor. Y las posibilidades, creo que, de reencontrarnos con la posibilidad de un marco esperanzado de libertad son cada vez más difíciles de encontrar. Los acontecimientos están ahí, nos lo dicen todos los días. ¿Dónde ves más el peligro hoy, así específicamente? ¿En qué situación específica ves tú más ese peligro? Bueno, yo creo que está en el pulso hegemónico que libran Estados Unidos y China alrededor del poder que brinda la inteligencia artificial. Y sobre todo en los cambios que experimenta la política norteamericana después de la victoria de Trump y la peligrosa asociación que explícitamente está proyectando alrededor de un nuevo complejo industrial tecnológico que sustituye a aquel otro complejo industrial militar que denunció Eisenhower durante la Guerra Fría. Y ese complejo industrial tecnológico tiene unas claves políticas que creo que están en contradicción abierta con los valores de un liberalismo republicano humanista que, que quiere controlar el poder y que quiere garantizar que el poder no se exorbita y trasciende a los límites que la ley, la defensa de la dignidad humana,
los valores que asociamos a la cultura occidental nos definen como tales. Creo que ahí está el verdadero peligro en estos momentos. Por no hablar Estoy... del peligro sistémico de Mm, China, pero ese es otro peligro. mm. Pero el que nos afecta directamente es probablemente la mutación moral e ideológica que va a experimentar Occidente en contacto con el triunfo de una peligrosa revolución de naturaleza reaccionaria, que es la que apunta de la mano de esa asociación entre lo que representa la victoria de Trump con las grandes corporaciones y particularmente con la figura de Elon Musk, que se está convirtiendo en una especie de twin digital del propio Trump. Y a ver, ¿cuáles son las reservas con las que contamos en Occidente? Las reservas de ese humanismo para resistir a aquello. ¿Existen suficientes reservas? A ver, reservas que se puedan movilizar activamente para impedir que ese escenario que tú estás señalando se cumpla, digamos, y que por lo menos encuentre una cierta resistencia? ¿O esa resistencia es imposible, e inviable o es ilusoria, por decirlo así? No, las resistencias están. Habría que buscar armar una resistencia estética como la que describía Peter Weiss para tratar de eh, controlar la expansión de un diseño de la tecnología que va descubriéndose cada vez más y más totalitario. Y requeriría una concienciación de un cambio de ese modelo que surgiera de las propias democracias a la hora de negarse a que el uso de los datos se ponga al servicio sin ningún tipo de límite ético de los desarrollos de capacidades que la inteligencia artificial está experimentando alrededor de una búsqueda explícita de ser una voluntad de poder que busca también la sustitución del ser humano y del protagonismo que el ser humano ha desempeñado. Y para eso haría falta, pues, articular una resistencia cultural. Y esa resistencia cultural tendría que provenir de manos de esas clases creativas que todavía tienen conciencia del valor de que la creatividad, la imaginación, la capacidad de soñar, de generar el capital simbólico sobre el que se organiza nuestra cultura y que es fundamental para identificar la condición humana o la dignidad del ser humano, no puede quedar en manos del manejo sin control de, de las grandes corporaciones tecnológicas y particularmente de los diseños de inteligencia artificial que están impulsando. Y eso requiere una resistencia intelectual potente que deberíamos ser capaces de encontrar las herramientas para proyectarlas en el discurso público Mm. y definir una nueva ética pública que defienda la autenticidad de lo humano, la dignidad de lo humano asociado a la creatividad y la imaginación y afrontar realmente una resistencia en el sentido más profundo del término. Y defender varias dimensiones del humano que tú has señalado en tus ensayos, también en las conferencias que diste cuando viniste la primera vez a Chile y estuviste con nosotros ahí en la Universidad de San Sebastián, ¿no? El error. Yo creo que hay que defender el error, escribir elogios del error, defender la fragilidad del humano como un valor, no como un elemento negativo. En fin, eh, eh, yo creo que eso hay que empezar a revalorizar aquello que a veces podemos considerar como los defectos o los límites del humano, revalorizar esos límites frente a una inteligencia artificial que aparentemente es perfecta y que nos llevaría a un, entre comillas, mundo feliz, ¿no? Claro, tenemos derecho a la infelicidad para ser felices. Ujú. Y lo que está buscando la inteligencia artificial es hacernos felices sin darnos la oportunidad de elegir nuestro diseño de la felicidad y de Ujú. la búsqueda del bienestar moral. Esa es la gran amenaza que pesa sobre la identidad humana. Una amenaza que requiere un diseño de inteligencia artificial distinto, que acredite que ha de estar subordinada a la creación humana y no a la sustitución de la creación humana. Y para eso es fundamental lo que tú dices, es decir, es fundamental que los sesgos sistémicos de los modelos de inteligencia artificial asuman el valor del error,
el valor de la fragilidad humana, el valor de la responsabilidad humana, el valor de la libertad, todas esas cuestiones, todos esos temas, todas esas experiencias que son eminentemente humanas y que no son renunciables por nosotros para que podamos identificarnos como humanos y que sepamos fijar claramente la frontera entre lo que es humano y lo que no es humano. Y esa es una batalla que hay que dar porque si no seremos realmente sustituidos por avatares imaginados por la inteligencia artificial. Y no es algo distópico, es algo absolutamente posible en estos momentos y la orientación sistémica de los diseños busca eso. De alguna manera, al escuchar, tengo la sensación que esta es como se habla tanto de la batalla cultural, ¿no? Hoy día, frente a un discurso woke, etcétera, pero esta sí que es una batalla cultural potente, la que viene en camino. Esta es otra batalla cultural en la que habría que poner la atención, ¿eh? Es que las categorías en las que una parte de la política sigue instalada son categorías que radicalizan los componentes ideológicos de interpretación del mundo a la derecha y a la izquierda, resignificados por la reacción y el discurso woke, entre otros muchos, que están absolutamente desbordados por el marco que impone el cambio cultural que trae la inteligencia artificial y que ya no afecta a la persona individual entendida desde su formación, su clase, su identidad, su género, su generación, sino que es algo que tiene que ver directamente con la especie humana, la especie entendida en todas las semejanzas que identifican lo común que hay en todos nosotros a partir de la irrepetibilidad que cada uno de nosotros también tenemos y que hacen posible que los humanos tengamos empatía a la hora de establecer un diálogo, una comunicación. Estamos realmente ante un momento en el que el ser humano tiene que cobrar conciencia de que debe defender aquello en lo que está arraigado como ser humano. Y frente a eso no hay una interpretación ideológica del mundo, porque la ideología en su sentido hegeliano, transmitido al pensamiento marxista e incorporado por la revolución conservadora a partir de los años 80 como respuesta a una guerra cultural ideológica, es algo que está absolutamente superado. Es un conflicto que lo que está haciendo es atrapar al ser humano en una contradicción que le hace olvidar que la verdadera contradicción está entre el ser humano y el riesgo de una alteridad maquínica, artificial, no humana, que inspirándose en lo humano y queriendo replicar lo humano, tendrá, si tiene, una conciencia sintética que no será humana, con el riesgo que eso va a suponer para los seres humanos. Pero al mismo tiempo, antes de que se produzca eso, hay realmente un conflicto político en la identificación correcta de dónde está el poder. Y el poder está hoy en la capacidad que tienen las plataformas y que tiene la nueva economía cognitiva en generar un poder irresistible como es el poder del algoritmo. Y mientras no seamos capaces de interpretar las nuevas claves de una estructura del mundo que se asienta sobre la técnica y no sobre la economía, que la nueva dialéctica es tecnológica, que es un poco lo que veía Paul Virilio, al que mencionabas tú antes, pero que también plantean autores como Simondon o incluso en el pasado filósofos como Heidegger o el propio Ortega, donde están viendo precisamente una confrontación con la técnica que nos desafía y nos interpela porque trata de objetivarnos mientras ella se subjetiva. Si no somos capaces de ver que ahí la especie humana tiene que colaborar para preservarse y no interiorizamos el conflicto ideológico dentro de la especie como algo que no tiene sentido frente al nuevo cambio de paradigma en el que estamos, seremos, me parece, cancelados y este es un riesgo absolutamente posible.
en el fondo tú estás hablando que estamos, a ver, por decirlo así, una especie de capitalismo algorítmico, eso es, ¿no? El capitalismo del algoritmo, o sea, el poder está ahí, a quien maneja, a quien tiene el manejo de los algoritmos, el control de los algoritmos, por decirlo así, ¿no? Y hay veces que se está viendo el enemigo en otra parte, hay un error de diagnóstico en las distintas vertientes políticas, ¿no? De no ver dónde está el verdadero peligro, ¿no? Dónde está el iceberg que puede llevar, hundir el Titanic del humano, por decirlo así. Tú hablaste de la conciencia, lo hablamos creo la otra vez, pero de pasada, esta discusión de si va a ser posible que la inteligencia artificial tenga conciencia de sí misma. Claro, no es una conciencia humana, pero por supuesto que es inquietante pensar que las máquinas puedan tener conciencia de sí mismo. Eso tiene un dato de realidad, es una posibilidad. ¿Cómo se vislumbra esa conciencia de la inteligencia artificial? Es una posibilidad, aunque no tiene por qué ser inevitable, pero tampoco está claro que sea evitable per se. Hay un debate en el ámbito de la comunidad científica y de los tecnólogos, especialmente los neurocientíficos, que prácticamente divididos en dos, consideran que nunca una máquina será capaz de desarrollar estados mentales y la otra parte de la comunidad entiende que será inevitable que esa situación se dé si estamos tratando, como está haciendo ahora la inteligencia artificial, de ir replicando paulatinamente todas las capacidades y habilidades que identifican la generación de conocimiento por el ser humano cuando piensa. Ujú. Y hay una escalada progresiva en esa búsqueda de replicación de la inteligencia humana cuando desarrolla su capacidad de pensar. Ese es el debate que en estos momentos tiene la comunidad científica y ha provocado que incluso se publicara el año pasado un manifiesto reincidente, porque ya ha habido otros manifiestos previos de expertos en inteligencia artificial que reclaman parar la investigación en este campo. Con que personajes del mundo de la ciencia que están instalados en ese campo consideren que hay que parar porque hay un riesgo, es asumir que ese riesgo es viable y posible. Por lo tanto, ese es un poco el momento en el que nos enfrentamos, ¿no? Sí. Oye, José María, un tema que no hablamos la otra vez, pero te lo he escuchado por ahí, o una preocupación, un interés, el tema de la educación. Hablamos de la resistencia, pero una de las formas de resistir a través de la educación, resistir en el sentido positivo. A ver, ¿cuál es tu reflexión de la educación e inteligencia artificial? La inteligencia artificial se dice ha entrado en el aula, ha entrado en el colegio, está cambiando, pero no sé si se está diagnosticando bien lo que está ocurriendo ahí, lo que hay que hacer, lo que habría que hacer en la escuela, ¿no? En la educación. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? En la escuela deberían generarse las herramientas para que el ser humano, cuando se habilite para pensar y por lo tanto para desarrollar un conocimiento propio, tenga la posibilidad de empoderarse con el uso de herramientas como será la inteligencia artificial, que no son sustituibles porque han venido para formar parte de nuestras vidas y además las necesitamos a la vista de los niveles de complejidad sobre los que se va asentando de manera habitual y normal la vida en el seno de las sociedades cada vez más automatizadas. Esto no podemos evitarlo y sería absurdo también evitarlo. Lo que sí podemos es reconducirlo a través de la educación, consiguiendo que desde fases tempranas el ser humano, en su proceso de aprendizaje, incorpore el empoderamiento sobre la inteligencia artificial. Y eso solamente se puede hacer desde una mirada humanista como la que planteáis en País Humanista, por ejemplo, y que de alguna manera está tratando de evidenciar las críticas que en estos momentos se están proyectando alrededor de una educación solo basada en habilidades y competencias, cuando debería ser una educación cada vez más fundada en el propio conocimiento, pero en un conocimiento crítico en relación a esas habilidades que vamos a tener que utilizar para sacar partido a la inteligencia artificial sin que nos objetive la inteligencia artificial, para nosotros estar empoderados subjetivamente sobre ella. Porque en el fondo, y esto yo creo que es la reflexión que tiene que ver también con el pensamiento liberal, y que entronca con lo que comentabas al comienzo, el liberalismo nació
como un mecanismo de moderación del poder. Es decir, los liberales ensayaron primero a través de la tolerancia, después a través de la propiedad, después a través de los derechos de la persona, de las reglas que facilitaban y hacían posible la alternancia política, que establecían unos mecanismos que moderaban la fuente de un poder moderno irresistible vinculado al Leviatán que nace tras la Revolución Francesa, que es el principio de la mayoría. Es decir, que el liberalismo nació como la autoridad que envolvía el poder de la mayoría, haciendo que la mayoría por sí sola no justificara nada que fuera en contradicción con la autoridad que definía el pensamiento liberal, que eran las reglas de juego que hacían posible el funcionamiento de la mayoría. El liberalismo acertó al identificar dónde estaba la fuente del poder y trabajó por moderarlo a través del diseño de una institucionalidad. La educación que formaba parte de esta institucionalidad estaba orientada a garantizar algo que era fundamental en ese diseño: la ciudadanía. Nos educábamos para ser ciudadanos, porque desde la ciudadanía hacíamos posible que las instituciones ejercieran el poder de moderación sobre la mayoría, garantizando los derechos de la minoría y salvaguardando el derecho a la alternancia política. Pero ahora hay que identificar correctamente dónde está la nueva fuente de poder, para moderarlo, para generar una gobernanza, como hizo el liberalismo, que defina las nuevas instituciones y la nueva educación que controle de alguna manera ese poder que, en mi opinión, tiene que ver con un poder desatado a través del algoritmo y de la capacidad de poder obtener un conocimiento algorítmico de una información humana, sin humanos. Siempre es estimulante e inquietante hablar sobre José María Lasalle, sobre estos temas. Siempre es un placer tenerte aquí en mi jardín. Te voy a invitar ahora que caminemos un poquito allá hacia la montaña, pasemos cerca de un pequeño riachuelo, luego vamos a volver y nos vamos a tomar un maravilloso pisco sour y vamos a seguir conversando. José María Lasalle ya nos ha visitado 2 veces en Chile. Ha venido a Chile 2 veces este año y esperamos tenerlo de nuevo. Va a estar en el Congreso Futuro en enero y esperamos tenerte nuevamente aquí, querido José María, en el jardín. Muchas gracias por haber venido a conversar conmigo esta tarde y acompañarme a seguir pensando y a estar alerta ante el peligro del humano. Pues muchísimas gracias y ten la completa seguridad de que estaré otra vez en este jardín, porque ya se ha convertido en algo insustituible también en mi vida. Muchas gracias, Cristian, por invitarme. Un abrazo, José María, y un saludo a todos los queridos radiovidentes que nos han escuchado. Si quieren escuchar de nuevo, replicar este programa, estará en Spotify. También en la página de Pauta, pauta.cl. Recordad que nos acompaña Fundación Irarrázaval y Sheraton Santiago. Primavera feliz. Sheraton Santiago. Súmate a los Wine Style Nights todos los viernes con música en vivo. Disfruta de los almuerzos buffet sabatinos y no te pierdas los aplaudidos brunch dominicales. Sheraton Santiago, lo más parecido a estar de viaje. Y volvamos a Voltaire. Al despedirnos, hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920.